Hoy es viernes 9 de enero de 2026 y vamos a meternos de lleno en una de las escenas, yo creo, más famosas y extrañas de la historia. Jesús caminando sobre el agua. Ujú. El texto principal que tenemos es el Evangelio de Marcos, capítulo 6, pero bueno, para entenderlo bien, no nos vamos a quedar solo ahí. No, claro. Tenemos un estudio sobre las tormentas del mar de Galilea, que son, bueno, ya veremos que son muy violentas, y también un artículo de psicología muy interesante sobre cómo reacciona el cerebro en situaciones de pánico. La misión de hoy, si te parece, es desmontar un poco esta historia que todos creemos conocer. Ajá. Ir más allá del milagro y entender la tormenta real, la reacción humana, el terror y sobre todo el mensaje que hay oculto en una de las frases más crípticas de todo el texto. Perfecto, pues vamos a ello. La escena, para situarnos, empieza justo después de otro gran éxito de Jesús, la multiplicación de los panes. Sí, Ha dado de comer a miles de personas y en lugar de quedarse ahí a recibir los aplausos, obliga a sus discípulos a subir a una barca y a cruzar el lago, mientras él se va a un monte a rezar. y es justo ahí donde la cosa se tuerce. El texto dice algo así como, viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. Que suena a una simple brisa en contra, pero no lo es. Para nada. Y aquí es donde entra nuestro primer material, el estudio sobre la meteorología del mar de Galilea. Que, por lo que he podido leer, no es un lago cualquiera. Es casi una trampa mortal para los que navegan, ¿no? Exactamente. Es un lugar geológicamente muy peculiar. Está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar y rodeado de colinas. Eso crea un efecto embudo o algo así, ¿verdad? Justo, un efecto embudo. Vientos muy fríos de las montañas caen de repente sobre el aire cálido y húmedo del lago y provocan tormentas violentísimas y, sobre todo, repentinas. Ah, o sea que no las ves venir. Nada. Es lo que se llama una borrasca catabática. No es una tormenta que se forma poco a poco. Es un muro de viento y agua que te golpea casi sin aviso. O sea que los discípulos, que muchos eran pescadores expertos, conocían ese lago perfectamente. Claro. No estaban solo cansados de remar, estaban en una situación de vida o muerte. Y lo sabían. Sin duda alguna. Esto no es un paseo en barca que se complica, es una crisis en toda regla. Y el texto nos da un dato más. Hacia la cuarta vigilia de la noche. Que eso es entre las 3 y las 6 de la madrugada, ¿no? Sí, la peor hora. Llevan horas remando, en oscuridad total, en medio de un caos impredecible, empapados, agotados y, vamos, probablemente aterrorizados. El escenario es de pánico puro. Y es en ese momento, en el peor punto de la crisis, cuando aparece una figura caminando sobre las olas. Mm. Su reacción, vista así, a mí me parece hasta lógica. Pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Y aquí es donde conectamos con el segundo documento, el artículo de psicología. Ajá. Lo que describe Marcos es un caso de libro de lo que se llama estrechamiento perceptivo o visión de túnel. Visión de túnel. Sí, cuando estás bajo una amenaza extrema, tu cerebro no funciona con normalidad. La parte racional, el córtex prefrontal, se apaga, por así decirlo. Se apaga, ¿eh? Y toma el control la amígdala. Es decir, que no procesas la información de forma lógica. Para nada. Dejas de analizar y empiezas a reaccionar. Tu cerebro no busca la explicación más probable. ¿Y qué busca? Busca patrones de amenaza basados en tus miedos más profundos. En su cultura, en medio de una tormenta de noche en el mar, la categoría fantasma o espíritu maligno estaba mucho más a mano en su biblioteca mental del pánico. Que la categoría nuestro maestro ha decidido saltarse las leyes de la física y caminar sobre el agua. Exactamente. Visto así, no es tanto una falta de fe, ¿sabes? Es una respuesta neurológica completamente humana. Sus cerebros estaban programados para ver un fantasma en esas circunstancias. Totalmente. O sea, suponían que esa figura era la causa de la tormenta o un presagio de su propia muerte. Claro, el grito no es de sorpresa, es de terror puro. Están tan metidos en su lucha por sobrevivir que la ayuda, al llegar de una forma imposible, la ven como la amenaza final. Esto es fascinante, porque cambia por completo la lectura del pasaje. No son hombres de poca fe, son hombres al límite de su resistencia. Física y mental. Y entonces, en medio de los gritos, Jesús habla. Y lo que dice es clave. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y esa frase, soy yo, es mucho más de lo que parece. En el griego original es ego ini.
Y esto no es un simple tranquilos que soy yo, Jesús. No. Espera un momento. Dices que soy yo, podría no ser solo una forma de identificarse. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Por el contexto y por la carga cultural. La frase ego eimi es la que se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento cuando Dios le revela su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. Ese mismo. Es una fórmula de revelación divina. En un contexto judío, usar esa frase mientras estás dominando el mar, que es algo que en los Salmos o en el libro de Job solo Dios puede hacer, es una declaración de identidad divina en toda regla. Vaya. Es como una especie de guiño, un huevo de Pascua teológico para quien conozca las Escrituras. No solo les está calmando, No, les está diciendo, el poder que está por encima de este caos, soy yo. es exactamente eso. Es el equivalente a que un superhéroe revele su identidad en el momento de máximo peligro. Y la prueba es inmediata. Subió con ellos a la barca y el viento cesó. Ahí está. Su presencia física impone el orden sobre el caos. La paz no llega porque remen más fuerte o la tormenta pase sola. La paz llega porque Él sube a la barca. Se quedaron, lógicamente, alucinados. Pero aquí viene la frase que a mí siempre me ha dejado perpleja, que parece como sacada de otra conversación. Justo después del milagro, el texto acaba diciendo, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba endurecido. ¿Pero qué demonios tiene que ver el pan con caminar sobre el agua? Esta es la genialidad literaria de Marcos. No son anécdotas aisladas, él está construyendo un argumento. Esa frase es la clave de todo el pasaje. De verdad. Sí. Corazón endurecido no significa que fueran malas personas. Significa que eran incapaces de conectar los puntos. Tenían una especie de ceguera espiritual. A ver si lo pillo. Acababan de verle crear comida de la nada para 5.000 personas. Un acto de poder sobre la materia. ¿Sí? Y ahora le ven caminar sobre el agua y calmar una tormenta. Un acto de poder sobre la naturaleza. Pero para ellos son como dos trucos de magia que no tienen nada que ver. Exacto. No logran hacer la conexión fundamental. Que la persona que pueda hacer ambas cosas no es un simple profeta o un hacedor de milagros. Es alguien de otra categoría. Entiendo. No han entendido que los dos milagros salen de la misma fuente, de su identidad como Señor de la creación. Su fe es aún muy superficial. Se asombran por el qué hace, pero no entienden el quién es. Es como si su sistema operativo mental no se hubiera actualizado todavía. Han visto la prueba, pero no ha cambiado su forma de ver la realidad. Es una analogía perfecta. Siguen operando con el software de humano normal cuando están viendo algo que requiere una actualización completa del sistema. Y la raíz de ese fallo, dice Marcos, es no haber entendido lo de los panes. Y para los primeros cristianos, esa referencia era obvia. El pan es la Eucaristía. Marcos está sugiriendo que la verdadera comprensión de quién es Jesús, la que ablanda el corazón, viene de entender el misterio de su presencia en lo más sencillo, en el pan partido. O sea que si no le reconocen ahí, Les costará muchísimo reconocerle en la tormenta. esto le da una profundidad increíble. Nos está diciendo que la capacidad de ver a Dios en medio de una crisis depende de si hemos aprendido a reconocerle en lo cotidiano. Justo. Si no ven el poder creador en el pan, no podrán ver el poder salvador en la tormenta. Y eso nos lleva directamente a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Vivimos una experiencia positiva, una multiplicación de panes en nuestra vida, una ayuda inesperada, una solución que aparece de la nada. Nos maravillamos. Sí, Pero en cuanto llega la siguiente tormenta, se nos olvida por completo. No conectamos los puntos. Cada crisis la empezamos de cero, aterrados, como si nunca hubiéramos recibido ayuda. es verdad. Nos quedamos atascados en la lucha contra las olas del problema inmediato y no levantamos la vista. No vemos si la ayuda está viniendo hacia nosotros, aunque venga de una forma que no esperamos. Vemos fantasmas en lugar de soluciones. Ajá. Por eso el viaje que propone Marcos no es solo el de los discípulos en esa barca, es el de cualquiera que intente tener fe. Es el paso de ver a Dios como un autor de eventos espectaculares y aislados, a entenderlo como una presencia constante, tanto en el pan de cada día como en la tormenta de cada noche. Entonces, la verdadera fe no es no tener miedo. No, es saber a quién llamar en medio del pánico. O sea que, si recapitulamos, al combinar estas fuentes, hemos visto la historia desde ángulos completamente nuevos.
No solo un relato de un milagro, es un evento anclado en una realidad geográfica peligrosa, es un caso práctico de la psicología del miedo, y es una pieza literaria construida con una precisión increíble para revelar una identidad. Exacto. El milagro no es solo que caminara sobre el agua. El milagro es que, en medio del caos absoluto y del terror humano, se revela el orden divino. Y nos enseña que esa revelación a menudo ocurre cuando estamos más perdidos, cuando sentimos que nos fatigamos remando y no vamos a ninguna parte. Me queda una última pregunta. El texto tiene un detalle muy curioso. Dice que cuando Jesús se acerca, hizo ademán de pasar de largo. ¿Sí? ¿Por qué haría eso? Es una especie de prueba, un poco de, no sé, teatro divino para ver cómo reaccionaban. Es un detalle que ha intrigado a los expertos durante siglos. Algunos creen que es una referencia al Antiguo Testamento, donde Dios pasa delante de Moisés o de Elías, como una forma de manifestar su gloria sin abrumarlos. Entiendo. Otros piensan que es una forma de provocar una respuesta, de obligarles a pedir su ayuda. Él no se impone, espera a ser llamado. Fascinante. Y es una buena idea para dejarla en el aire, ¿no? Que significa que a veces la ayuda parezca que va a pasar de largo. Quizás la verdadera prueba no es soportar la tormenta, sino tener el valor, en medio del pánico, de gritar y pedirle a esa figura que suba a nuestra barca. Una pregunta fundamental, porque a veces lo más difícil no es remar, es dejar de remar y pedir ayuda. Y con esa idea lo dejamos por hoy. Hemos analizado la historia desde la geografía, la psicología y la literatura para descubrir que hay mucho más que un simple milagro bajo la superficie de esas aguas turbulentas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Les esperamos en el próximo.